Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Nos alegra mucho volver a compartir en este viernes el Observatorio Político. Un viernes, el anterior no fue posible, afectaciones de salud. Santiago Villarreal Cuéllar de SBC Noticias, saludos, bienvenido. Muy buenos días, Alejandro, buenos días a doña Marta, que está en la producción, y buenos días a toda esa amable audiencia que nos está viendo aquí a través de SBC Noticias Facebook Live, SBC Noticias YouTube, a través de Castro Guerrero Producciones en Facebook Live y a través de Castro Guerrero Producciones en YouTube. Estuvo aquí la semana anterior, exactamente el miércoles, el señor candidato a la gobernación del departamento del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera. Casi, apreciado Santiago y televidentes, vino y su equipo no se enteró. Muy preocupado, estaba trasnochándose a raíz de la designación de la señora Egna Yolima Calderón de Pitalito como directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros. Resulta que apareció la señora que este jueves se posesionó en el cargo, y el señor Villalba, que es amo y señor de la política huilense, no sabía de dónde había aparecido la señora y por qué terminaba siendo llamada a ocupar este cargo. Pues resulta que se vino a hacer inteligencia el señor Villalba, candidato a la gobernación, muy preocupado de por qué una laboyana había terminado en ese cargo, y ninguno de sus alfiles aquí en el sur le supo dar razón. ¿Sabe usted por qué razones terminó la señora Egna Yolima, exgerente de Bioorgánicos, esposa del exgerente de la terminal del transporte de Pitalito, siendo directora ejecutiva del Comité Departamental de Cafeteros, Santiago? Bueno, yo sé que el doctor Bamón, recién electo por los distintos comités como presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, había manifestado en la parte interna ya, como él es del Huila, ¿no? Que en el departamento del Huila él quería que fuera una mujer la que manejara la Federación Nacional de Cafeteros a nivel departamental, el comité departamental, la dirección ejecutiva. Tengo entendido que el esposo de ella, el doctor Jorge Antonio Peña, que es un hombre muy acucioso, muy dado a buscar sus amigos y personas para que le ayuden a acomodar sus puestos para él y para su familia, pues habría tenido alguna conversación con Bamón y otras personas, incluso del comité de cafeteros, habían hecho una consulta interna y les había propuesto de que la hoja de vida de la doctora Yolima, que entre otras cosas es una hoja de vida limpia, muy buena, no hay que demeritarla porque es una señora que hasta ahora no se le conoce ninguna, todo lo contrario, yo siempre veo en ella una persona de mucha confianza, sin ninguna tacha. Y pues el comité de cafeteros, parece que todo ese gremio de comités locales no tuvo ningún inconveniente en decirle que sí, que les parecía buena la hoja de vida de ella, y por eso fue, pero eso no tiene connotaciones en mi concepto no tan políticas, es cuestión del mismo presidente de la federación a nivel nacional, quería una mujer en el cargo, una hoja de vida que no tuviera tacha, y yo creo que se la mostraron muy a tiempo. Pues supimos de buena fuente, mi apreciado Santiago Villarreal Cuéllar, que el señor Villalba está muy preocupado y se ha estado trasnochando porque le dijeron a él que esa cuota es política y que pertenece al Partido Conservador, directamente a la candidata de esa colectividad, la colectividad del Trapo Azul, Sandra Hernández. Eso lo tiene preocupado al señor Villalba, aspirante a la gobernación por el Partido Liberal, con el apoyo de algunas otras agencias políticas, pero se ha despreocupado porque definitivamente se supo que el señor Rodrigo Lara Sánchez, médico huilense, exalcalde de la capital, ex candidato a la vicepresidencia de la República de Colombia, definitivamente dijo que no va a ser candidato a la gobernación del departamento del Huila. Así es, ya se conoce plenamente que no aspirará a ese cargo, y pues ya le queda prácticamente el camino abierto al doctor Rodrigo Villalba Mosquera y también a Sandra Hernández, porque esto tampoco va a estar fácil para Villalba, no nos hagamos tampoco ilusiones
de que el doctor Villalba va a tener en bandeja de plata. Yo he hecho unos análisis estos días y hay mucha inconformidad. Usted ve en el departamento del Huila bastante inconformidad con la candidatura del doctor Villalba. No porque él haya hecho cosas, digamos, oscuras en el pasado, haya tenido situaciones jurídicas porque no las ha tenido, sino porque la gente quiere como una renovación, como un cambio, como algo diferente en la política. Y lo que uno percibe es que él donde asoma, digamos, la cabeza, pues no está muy bien recibido, salvo por sus propios correligionarios, ¿no? Pero el resto de la población no lo ve a él con buenos ojos. Estuve enterado de que el pasado fin de semana en la ciudad de Neiva, que es la capital, donde ellos tienen un fortín político muy grande, en una campaña en la que le organizó Amin Lozada, que es precandidato a la alcaldía de Neiva, habían cerca de unas 200, 300 personas en ese evento, y apenas hizo presencia el doctor Villalba, se fue más de la mitad de la gente. O estarían cansados de estar allí, o no les gustó la presencia de él, pero se fueron parando y se fueron. Entonces eso demuestra de alguna manera que hay un sector de la población que no está muy acorde con su presencia o con que él vuelva a aspirar a la gobernación. De modo que yo no veo que Sandra vaya a ser derrotada así fácilmente. Yo creo que si esa señora hace una estrategia política, maneja eso, le saca jugo a esa situación, puede estar dando sorpresas. Y lo mismo en la JC. Es cierto, Santiago. El tema del ex senador Rodrigo Villalba Mosquera, del Partido Liberal, usted acaba de ver en la reorganización del gabinete de Luis Enrique Dussán López, que están los mismos de siempre, los villalbistas de siempre, los sangre pura, ¿sí? Ahí están unas figuras que fueron aspirantes hace 8 años a la Asamblea del Departamento, íntimos del primer círculo del villalbismo del Departamento del Huila. Cuando no son asesores, son secretarios del despacho, y cuando no son secretarios del despacho, son contratistas, pero contratistas de alto nivel. Los mismos de siempre, ahí están, se mantienen en la nómina de Luis Enrique Dussán, como usted lo evidenció esta semana en la reorganización del gabinete de cara a la recta final y a las elecciones venideras de octubre 29. Me llamó la atención algo que me pareció muy interesante en el caso de Pitalito, y es que le dio un cargo de más, que en mi concepto, no de mayor relevancia, al doctor Pedro Martín Silva, exalcalde de Pitalito. Lo nombró secretario de Hacienda, que maneja el dinero del departamento. Un cargo de mucha responsabilidad. Y ¿qué señal? Yo pregunto, ¿qué señal es esa? ¿Será que el doctor Pedro Martín se alineó con el candidato liberal aquí en Pitalito, el doctor Sergio Zúñiga, y que su equipo, su estructura también va a estar en esa candidatura? Porque uno no entendería. Yo he sabido que le han cerrado todas las llaves al doctor Frankie Vega en la gobernación. Le han cerrado incluso unos proyectos de gasificación que tenía por acá en el sur, se los suprimieron totalmente. Entonces uno entendería que esta llegada del doctor Pedro Martín allí es como que si hubiera cuadrado la cosa, ¿no? Política, si hubiera hecho algún acuerdo programático. Si usted se queda acá, usted verá, pero me imagino que eso es un mensaje hacia el sur hacia Pitalito, de que algo sucedió allí, y que Pedro no estaría el doctor Pedro con el señor Frankie Alexander Vega. ¿Qué cree usted ahí? Le pregunté en reunión esta semana privada con Sergio Mauricio Zúñiga, candidato del Partido Liberal a la alcaldía del municipio de Pitalito, al respecto. Le dije esa movida que hacen para fortalecer aparentemente su candidatura. Me dijo, palabras más, palabras menos: Alejandro, el doctor Pedro Martín a la fecha no lo veo ni muy allá ni muy acá. Le he visto algunas movidas non santas. Es decir, es la posición de Sergio Mauricio Zúñiga, que me acaba de decir algo en la reunión que tuvimos esta semana, que es muy válido. Todos los candidatos
a las alcaldías de los 37 municipios, los candidatos avalados por el liberalismo, los candidatos cercanos a Rodrigo Villalba Mosquera, están empezando a vender un discurso que es que vamos a tener gobernador, y si desde Pitalito tenemos alcalde, pues vamos con línea directa a la presidencia de la República, porque Rodrigo Villalba Mosquera, queramos o no muchos huilenses, me incluyo ahí, que sea el gobernador. En el caso particular no me gustaría, me gustarían vientos de cambio, como estos que están soplando aquí en el mejor café de la mañana de hoy viernes, unos vientos deliciosos de cambio. Con sol. Resulta que, gústenos o no, Rodrigo Villalba Mosquera hoy, si las elecciones fuesen el domingo, es el gobernador del departamento del Huila. Entonces dice Villalba Mosquera y su equipo, dice Sergio Mauricio Zúñiga en el caso de Pitalito y algunos otros aspirantes a alcaldías en sus respectivos municipios, es que vamos a tener gobernador con lujo de detalles, y Villalba Mosquera es una marca de carácter nacional, que donde Villalba llame a un ministro le van a decir, hombre Rodrigo, bienvenido, con mucho gusto, estamos para servirte, y de inmediato lo van a recibir. Lo que no ocurriría si JC es gobernador, o Sandra Hernández, o Chucho Méndez, o algún otro, porque Villalba Mosquera es una marca de carácter nacional, y según él tiene línea directa con el gobierno Petro. Entonces había línea directa en el hipotético caso Sergio Mauricio Zúñiga ser alcalde. Entonces Pitalito tendría línea directa con gobernación y con presidencia de la República, y nos parece sencillamente excepcional ese caso, que podría ser el caso de Palestina, de Islos, de Tesalia, de Lagrado, qué sé yo. Sí, eso es cierto, Alejandro. Y hay una situación que se ha presentado en Pitalito en las últimas 3 semanas. Y es que las 2 venidas que ha hecho el doctor Villalba a Pitalito no han sido solamente a sentarse allá en el hotel a pensar por el caso de la Federación de Cafeteros. En el Gran Premio pasa. Ha estado llamando a sus líderes. Por ejemplo, en Bruselas le arrebató prácticamente todos los equipos que tenía Franklin Alexander Vega, que en su mayoría eran liberales. En mayoría eran gente liberal de que hace 4 años estuvieron con él por aquello de que el liberalismo pues no le dio el aval, pero sí estuvo muy cercano a él. Y es en 2 venidas que ha hecho prácticamente lo dejó desolado en Bruselas. Usted va a Bruselas y consulta con la gente y ya no es Franklin, ahora es Sergio Zúñiga. Entonces y el doctor Sergio Zúñiga ha tenido una agenda muy apretada en estas 2 semanas, haciendo reuniones desde la mañana hasta la noche en distintas veredas de Bruselas, que lo llaman directamente, ya venga doctor Sergio, porque queremos conocerlo, porque usted fue el que por allá nos insinuó el doctor Villalba, que es el que va a aspirar a la alcaldía, que es el más firme aspirante y que es del equipo del doctor Villalba. Entonces, eso le ha cambiado totalmente el panorama aquí en Pitalito. Y ese mismo hecho ha ocurrido por allá en Chillurco. En el corregimiento de Chillurco tuve yo conocimiento de que hay unos sectores que tiene el señor Orlando Ibagón, que es diputado de la Asamblea, y que les ha dicho, háganme el favor y hacen reuniones con Sergio Zúñiga, porque el candidato de nosotros es Sergio Zúñiga, dejen de ver en otras personas. Y entonces allí también tenía pues Franklin algunos sectores por allá en la Barzalosa que quería meterse, pero ya no. Perdóneme, entonces la señora Consuelo González, viuda de Perdomo, ex representante a la Cámara, liberal de Pitalito, quien es la jefe política inmediata de Orlando Ibagón, estaría, me dice usted públicamente aquí, con Sergio Mauricio Zúñiga, candidato liberal del villalbismo a la alcaldía de Pitalito. No, yo no creo que la señora Consuelo González de Perdomo esté allí. Yo tampoco la he visto como jefe de Orlando Ibagón. De pronto en el pasado lo sería, pero acuérdese que ella está vinculada al nuevo liberalismo. Acuérdese que ella se afilió al partido de los Galán, que ella venía del oficialismo liberal antiguo y que renegó en su época de Galán, y ahora buscó el apoyo, buscó al nuevo liberalismo y se afilió en ese partido, les ayudó a los Galán. Aquí vinieron a Pitalito con Juan Manuel Galán. El año pasado. Por cierto que la votación para Cámara fue muy pobre en Pitalito. Y pues no sé si a eso serían los votos de la señora Consuelo, pero ella está en ese cuento, yo no la he visto. No, ella no está en el sector de Villalba. Usted sabe que ella es totalmente antagónica con Villalba. Totalmente, sí, señor. Totalmente, pero vea usted que estamos a 2
de junio, viernes, Día Nacional del Campesino. Saludos, un abrazo y bendiciones para todos los campesinos que a esta hora nos siguen en cualquier parte del territorio nacional. Si las elecciones fueran el domingo 4 de junio del 2023, el alcalde en Pitalito, dicen los que saben, sería Frankie Alexander Vega Murcia. ¿Sabe que no, Alejandro? ¿Sabe que hay unas encuestas que ellos mismos han hecho donde nuevamente Yider Luna ligeramente se le pasa a Frankie? Y prácticamente esto está en un empate técnico, porque los puntos de diferencia entre Yider, entre Franklin y entre Sergio son ya muy cercanos, y eso se va a polarizar en esas tres tendencias. Sabe que no tenemos incertidumbre quién sería el alcalde. Algunos dicen que Sergio no le alcanza, pero con todas estas movidas que han habido en estos días, le ha cambiado totalmente el panorama. Y Yider también se ha puesto la camiseta duro. Oiga, entre otras cosas, hablando de Yider, oiga, la política hace milagros, ¿no? Hace milagros. Usted sí miró a Yider Luna nuevamente reconciliado con su esposa. Sí, señor. Sí, señor. Me sorprendió la fotografía y celebrándole el cumpleaños y muy cercano, después de una serie de rumores en las cafeterías de Pitalito, de problemas serios matrimoniales, incluso divorcio y aparentemente maltrato físico, psicológico, entre otros. Sí, yo no sé si eso llegaría, pero sí hubo, que se supo así extraoficialmente, sí hubo maltrato intrafamiliar. Lo que uno no sabe es si eso llegó a agresiones físicas o fueran solamente verbales o fueran solamente de mala cara, porque con todo eso son agresiones. Usted sabe que si uno le hace mala cara a la esposa, pues eso ya es una agresión física. Una señal que usted le haga ya es una agresión. En todo caso, había una separación allí, pero esto de la política hace milagro, y bendito sea mi Dios, ¿no? Siquiera se volvieron a reconciliar, porque lo importante es que estas familias sigan unidas, que sigan unidas, y de verdad que yo sí le deseo de todo corazón a Yider y a su señora esposa que esta reconciliación sea hasta así como juraron en la iglesia, ¿no? No hasta octubre. No, que no sea hasta octubre. Que sea hasta que la muerte los separe, como dice el mandamiento. Cierto, hasta cierto. ahí, hasta ese. Ojalá, si de todo corazón, ofrezco disculpas por habernos reído, pero es de todo corazón que les deseamos a ellos y a todas las parejas. Vivir en pareja es complicado. Oiga. Pero dijo doña Marta aquí tras bambalinas algo, dijo, esto es de acuerdos y la política es de acuerdos. Y algún acuerdo hubo ahí, excelente, que les permitió salir, posar ante las cámaras y decir estamos juntos, estamos unidos y vamos a trabajar de cara a las elecciones territoriales de octubre. De pronto con miras a la alcaldía o de pronto aparece Yider con alguna otra aspiración. Vea lo que usted dio a conocer ayer en su canal del ex candidato a la asamblea 2 veces por el Partido Liberal, Luis Yesid Vargas Escárraga, que tras una ardua reunión con su equipo de trabajo determinó que ya no va a aspirar a la alcaldía y que ahora será el coordinador de la campaña de JC a la gobernación en el sur del departamento del Huila. Sí, es cierto, ya Luis Yesid prescindió de esa aspiración, ya manifestó que no va más y que va a seguir coordinando lo de JC Hernández acá en el sur del Huila, porque él dice que está completamente seguro que él es el nuevo gobernador del departamento del Huila, a diferencia suya y de pronto mía, que dice que Villalba, si fueran las elecciones el domingo, él dice todo lo contrario, es decir, el que está posicionado por encima de todos es JC. No lo conocen, usted lo dijo aquí públicamente, no lo conocen en el Huila, y además tiene un problema, entre comillas, supremamente grave. Estuve en Neiva en un par de reuniones, allá tenemos una alianza con una empresa de publicidad que organiza eventos del señor Juan Carlos Manrique Guerrero, Aprisa. Y resulta de que me dice el señor Manrique Guerrero, al señor JC le trabajamos en un par de eventos y no nos han pagado, Alejandro, no son serios en ese tipo de compromisos, y una campaña que no sea seria en económicamente hablando no tiene futuro. ¿Y eso de esa deuda de cuándo sería? De un par de eventos realizados
hace 2 o 3 meses en la capital del Huila. Pero eso es reciente, eso las debe estar pagando ya a esta hora. Sí, les toca, ¿no? Les toca pagar. Claro. Les toca pagar. Sí, porque hay unos políticos, yo recuerdo, por ejemplo, alma bendita, el doctor Horacio Serpa Uribe murió debiendo plata de la campaña presidencial de la última. Quedó debiendo plata y el sueldo no lo tenía a nombre de él sino de la señora, porque no se lo embargaran. Él debía mucho dinero, seguramente nunca alcanzó a pagar. Es que en política se gasta mucha plata y si no se paga, pues si no tienen con qué pagar, o si tienen y no quieren pagar, pues eso de todas maneras se queda y se va quedando y va quedando allí. Y los acreedores pues de alguna manera siguen cobrando, ¿no? ¿Recuerda a Hugo Tobar Marroquín de Minuto de Impacto? Claro que sí, el doctor Hugo Tobar Marroquín, un hombre muy fogoso en sus discursos y en sus apreciaciones. Excepcional en la tarima. Hugo Tobar Marroquín cierta vez, en nuestro paso por Timaná Estéreo, en la dirección del noticiero, necesitó pauta publicitaria, fue candidato a la gobernación, quedó endeudado. Un día antes de las elecciones pasó y canceló. ¿Cómo nos gusta la gente seria? Para no perder los votos. Sí. Bueno, hablando aquí en el tema local, de la política local, pues Luis Yesid prescindió de ser aspirante, pero ese mismo día antes, el 30, salió otro candidato, ya aforado, ese sí, por el pacto histórico, por los 3 partidos del pacto histórico. Creo que son 4: Partido Comunista, Partido Unión Patriótica, Polo Democrático, Los Comunes. Creo que, bueno, hay como unos 5 partidos ahí en ese movimiento, que es el médico Mario Barrera Ortiz, médico que es oriundo, por supuesto, de Pitalito, nacido de una familia muy, muy distinguida de Pitalito, pero él muy vertical en sus ideas de izquierda, además que estudió medicina en Cuba y se especializó también por allá en cirugía, y su trayectoria siempre ha sido muy vertical y ha sido muy coherente con sus ideas, y ahí está Mario Barrera, entonces ahora haciendo ya campaña, ya está trajinando por campos y veredas y por pueblos, por los barrios, haciendo su proselitismo, de modo que aparece otra figura que los laboyanos pues examinarán si les sirve o no les sirve. Aquí están estos canales, SBC Noticias, Castro Guerrero Producciones, para todos los candidatos y, como dicen los de izquierda, para todas las candidatas y para todes. Bienvenidos aquí. Sí, hay unas tarifas que manejamos nosotros, 15, 25, 30 minutos, aquí en estos canales con mucho gusto, porque dice la Biblia, el obrero es digno de su salario. Claro que sí. Oiga, a propósito, y la precandidata, la doctora María Eugenia no se ha vuelto a sonar, ¿no? La doctora María Eugenia Herrera Gutiérrez está temporalmente desaparecida, aunque me envió en las últimas 72 horas de pronto un en vivo que realizó haciendo una apreciación acerca de la defensa a un joven comunicador que aparentemente se atrevió a señalar que el agua que nos ofrece la empresa de los servicios públicos de Pitalito en Pitalito SP no es óptima para el consumo humano. El joven hizo algo así como una parodia, gente que se dedica a hacer trabajo en redes sociales, pero que no tiene formación profesional ni la estructura empírica que se logra con años y con la lectura, con la preparación individual. Y entiendo que entre comillas, le clavaron un proceso de carácter civil. No, eso es penal. O penal. Eso es penal. Desde Pitalito a este joven, y salió ella en defensa del muchacho. En defensa del muchacho de las redes sociales de Pitalito. Muchacho que lo hemos visto haciendo perifoneo, muchacho inteligente, piloso, juicioso, trabajador, y que utiliza las redes sociales para hacer su trabajo. Lo hacen bien, pero no tienen cuidado con pasar esa línea de la ética, ¿no? Es muy fácil pasar esa línea, ¿no? ¿Conoce la situación que ocurrió con este muchacho? Sí, escuché por ahí y miré un comunicado también de la gerencia de las empresas públicas
anunciando esa denuncia penal. Pero lo que también mire es que tiene bastantes defensores, porque por ejemplo, si la doctora María Eugenia está defendiéndolo, el doctor Franklin Alexander Vega también ofreció su equipo jurídico para que lo defendieran. Entonces tiene bastantes defensores, y si tiene defensores, pues yo creo que no le va a pasar mayor cosa. Ah, bueno, perfecto, perfecto. Aquí hablamos y defendemos desde estas tribunas la libertad de opinión, la libertad de expresión, sí, la libertad de la información. Aquí lo defendemos. Sí. Pero hay una línea ética, claro. Sí, que no se puede cruzar. Exacto. Y eso está en el pecunio personal de cada quien. Y cuando se cruza hay que saber llamar y pedir las disculpas y hacer las rectificaciones, que es lo que yo voy a hacer ahora. Sí, ¿cómo así? Porque mire usted que ¿se equivocó? Me equivoqué, porque resulta que aquí en el programa pasado, hace 15 días, yo dije que el concejal Germán Gonzalo Díaz, un hombre a quien aprecio mucho y le tengo un gran respeto y admiración porque es el varón electoral de Pitalito. Pero por favor. El que mayor votación sacó en las elecciones pasadas. Creo que fueron más de 3,000 votos, si no estoy mal. Lo recuerdo, sí señor, con mucho aprecio y admiración, porque él fue concejal en el periodo que el abogado Germán Calderón fue alcalde. Y denunció un día en el Honorable Consejo Municipal de Pitalito aparentemente un despilfarro de recursos económicos, un aparente hecho de corrupción de una corporación que llamaba, si no estoy mal, Tercer Milenio, de Gilcaliniana Rincón, Fernando Antonio Rincón, sí, hermanos de la hoy representante de la Cámara del Pacto Histórico por el Huila, y un señor que fue secretario de Educación de Bogotá en el gobierno de izquierda de este señor Garzón. Ah, de Angelino Garzón. De Angelino Garzón, entiendo que sí. No. Luis Eduardo Garzón. Este señor, que fue secretario de Educación, presuntos hechos de corrupción, ya falleció el señor, y Germán Gonzalo Díaz denunció aparentemente que se han llevado unos dineros, más de 1.000 millones de pesos, a través de esta figura jurídica con unos contratos. Y adelantamos nosotros el proceso en su época en una emisora de Pitalito respetable de denunciar esto. Claro. Desde esa época recuerdo con respeto y admiración a Germán Gonzalo Díaz, aunque últimamente no le escucho debates relevantes. Sí, él no volvió a hacer oposición así como lo hacía antes, oposición férrea. Yo recuerdo que en esos tiempos hacían buenos debates en el Consejo. Volviendo al tema de él, es que hace 15 días yo dije aquí, porque yo tomé eso como una noticia que salió de la jefatura de prensa del Consejo Municipal, donde escribía allí de que iban a hablar con el alcalde, que conformaron una comisión accidental donde le iban a pedir 3,000 millones de pesos. Parece que fue la jefatura de prensa la que no supo manejar esa información, y yo lo dije aquí, pero el señor Germán Gonzalo Díaz, que fue invitado allá a la emisora donde hacemos noticiero en la 107 Digital, allá rectificó y me dijo que yo estaba equivocado y que no iban a pedir 3,000 millones de pesos, sino que ellos iban a solicitar una ayuda del municipio de Pitalito. Podía ser de 500,000 o menos, no sé cuánto, para mitigar un poco la situación de bioorgánicos, arreglar alguna celda o algo parecido, para poder seguir depositando las basuras allá, porque eso está en una emergencia pues prácticamente al borde del sellamiento. Entonces yo aprovecho para rectificar que no están pidiendo, además él se reunieron ya con el alcalde, la verdad es que no lo he preguntado a él a qué acuerdo llegaron, si el municipio siempre le va a aportar algunos recursos a bioorgánicos o van a dejar así. Están esperando un recurso, ese sí millonario, ese sí creo que es de más de 3,000 millones que les aporta la gobernación del Huila, pero él mismo aclaró que por algunas situaciones contractuales de los entramados y la burocracia que tiene la contratación no se ha podido legalizar esos recursos y por eso no se ha podido invertir. Pero yo aprovecho para rectificar eso. Entonces no se le va a invertir 3,000 millones de cuenta a la alcaldía, que seguramente no los tiene tampoco la alcaldía en este momento. No sé cuánto le irán a invertir, no sé si el alcalde les aceptó o no ayudarles, no sé ese tema, hasta ahora tenemos que averiguarlo, pero sí rectifico eso y vuelvo y digo, Germán Gonzalo Díaz, que es un varón electoral, que en Cambio Radical demostró que tiene un potencial electoral muy grande y que seguramente va a volverlo a repetir ahora en las próximas elecciones, pues
ahí está, para que no vamos a confundir a la opinión de que ellos están pidiendo toda esa cantidad de dinero. Están pidiendo es lo que les puede dar el alcalde, como quien dice, como quien pone el sombrerito ahí, a ver qué me echan. A ver qué aporta la administración municipal. ¿Qué me echan allá? Sí. Nos escribe la señora María Eugenia Herrera, nos está viendo, saludos a ella, a la familia. Saludos. Dice, recuerde que Ibagón juega con el nuevo liberalismo del Cauca. Cercanía directa, dice que no tengo con esa casa liberal. Ibagón es coordinador desde cuando el senador Velasco del Cauca era candidato. Y dice que faltan muchos días y meses para la campaña. Todavía la campaña no empieza. Dice la doctora María Eugenia Herrera, es personera. ¿La de ella? Que no empieza, que aún no empieza, que faltan muchos días, que faltan muchos meses. Que entonces don Santiago no apriete más a la doctora. Pues porque la de ella todavía se demora, pero las otras ya llevan una carrera larga, ¿no? Sí, bueno, claro. la pregunta que uno se hace es, lo de Gider, ¿en qué terminará? Porque la alianza de el senador Villalba con el senador Carlos Julio González Villa arrancó hace muchos años, se fortaleció en las elecciones congresionales anteriores. Le van a ayudar desde la familia González Villa, que es una poderosa casa política, una empresa política, a Rodrigo Villalba Mosquera, gobernador. Aquí a nivel local, ¿qué pasará con Gider? ¿Declinará en favor de Sergio Mauricio? ¿Habrá una alianza? ¿O viceversa, Mauricio declinará en favor de Gider? ¿Cómo podrá ocurrir ahí? Porque la verdad es que, como usted lo está diciendo, según algunos sondeos de opinión efectuados recientemente, están como en un empate técnico, aunque otras personas dicen, si las elecciones fueran el domingo, el alcalde es Frankie Alexander Vega Murcia, aunque dejan claro que lo de Sergio Mauricio Zúñiga ha venido creciendo. Dicen que es un hombre carismático, que es un hombre cercano, que es un hombre que se sabe mover, y la campaña que no despega la de la doctora María Eugenia. Y que lo de Gider tampoco se apaga, por el contrario, ha cogido más fuego estos días, ha salido... Tras el acuerdo con la esposa. Y no, antes del acuerdo con la esposa ya estaba echándole gasolina a esa maquinaria. Y ya están, digamos, en posición. Mire, Alejandro, yo me atrevo a decirle una cosa, y están los oyentes ahí de testigos. Estamos hoy a 2 de junio, ¿no? A 2 de junio, viernes 2 de junio. Yo le voy a decir una cosa. Yo veo aquí en Pitalito que ninguno de esos 3 candidatos se va a bajar. Yo veo esa recta ya definida hasta finales, hasta el mes de octubre, con esas 3 personas allí en la alcaldía, pegándose del uno al otro, y que a futuro yo veo eso entre agosto y septiembre indefinido, ni sin saber quién va a ser el alcalde. Ahora, especulemos un poco el futuro de cada uno de ellos. Examinemos un poco, especulemos con el futuro, que para eso es el observatorio, ¿sí? Yo no veo ni a Gider uniéndose a Sergio, ni a Sergio uniéndose a Gider, porque ninguno de los dos se siente débil. Y Franklin está por su lado también, con su partido conservador y toda esa cuestión. Yo veo eso en una posibilidad de que Sergio fuera el alcalde. Pues especulemos que Sergio llegue a la alcaldía, que gane esas elecciones, con toda esa maquinaria de Villalba, porque eso también, usted sabe que eso es como el mar, las olas del mar pegan. El que gana allá, también esa ola ayuda a jalar al de acá. Y lo contrario también sucede. Cuando allá se golpea, acá también sufre el golpe. El que esté con el candidato que esté, va a sufrir el coletazo. Especulemos que Sergio gane una alcaldía. Desaparecerían políticamente, digamos, para mí se les acabaría la carrera a Gider Luna y al señor Franklin Alexander. Inmediatamente. No tendrían opción nunca más. Sí. Ahora especulemos que gane el doctor Frankie Vega, que usted es el alcalde doctor Frankie Vega, y que en un segundo lugar quede Sergio Zúñiga, que existe esa posibilidad. Desiste de ser concejal para irse de gerente de la empresa social del Estado, Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Yo eso no me atrevería a decirlo. Quedaría aforado para dentro de 4 años. Quedaría aforado con una gran posibilidad. Es más, si él es inteligente en ese aspecto, no se iría para el hospital, se quedaría en el consejo haciendo oposición, ¿sí?
como hizo Casagua en Neiva, que eso le ha dado réditos políticos. Así que fue lo que no hizo Frankie en Pitalito. Fue lo que no hizo el doctor Frankie en Pitalito. Pero entonces desaparecería Gider Luna, porque quedaría en un tercer lugar, ya prácticamente desistiría de ser alcalde, o insistiría, pero ya no le cuajaría. Que se dedique a la empresa, le va bien, es un buen empresario, claro, inteligente, sí, ahora con su esposa a través de la mano, con buenos amigos. Exacto. Ahora especulemos que gane Gider Luna. Que gane Gider Luna y que Frankie quede de segundo o que Sergio quede de segundo. Si Sergio queda de tercero, allí se iría para donde usted dice el hospital, si es que se lo dan los de Villalba, se iría a ocupar un cargo departamental, si gana Villalba, ¿sí? Se iría. O si queda de segundo, desaparece el doctor Franklin también del escenario, ¿sí? Se terminaría su carrera política en la eventualidad de que Gider sea el alcalde. Esos panoramas yo los hago, pero vuelvo y lo rectifico. Yo no veo aquí que esos tres, ninguno vaya a prescindir. Eso va a terminar entre tres hasta al final. Acuérdese lo que le estoy diciendo hoy, 2 de junio. Pienso lo contrario. Creo que Gider Luna joven, que es un buen señor a quien respetamos, admiramos lo que ha hecho, lo que ha logrado, nos parece excepcional, sabemos de dónde viene. Pienso que él declinaría en favor del candidato Sergio Mauricio Zúñiga para fortalecer ese proceso, porque viene una gran alianza, 2 grandes varones electorales, palabra que usted utilizó aquí, de Carlos Julio González Villa y de Rodrigo Villalba Mosquera. Es su opinión muy respetable, pues vamos a ver de aquí a los últimos acontecimientos. Y ahora falta ver también cuando ya arranque la doctora María Eugenia, que dice que no ha arrancado todavía su campaña, a ver cómo se encuentra en esa carrera, ¿no? Es que el tema... ¿Cuánta ventaja le coja a ella? Apreciado Santiago, con todo respeto le voy a decir algo. El tema de la cosa política es la financiación de la campaña. Quienes salimos a conseguir votos sin dinero, ni siquiera para compartir un café con un grupo de amigos en un sitio como este, sabemos que haber logrado una votación significativa y en el caso particular, perdónenme que me coloque en primera persona, haber ganado en la campaña hace 8 años a la asamblea en los municipios de Suaza y Acevedo, fui el candidato a la asamblea con más votación en el Partido Liberal en Suaza y Acevedo, sin gastar un tinto. Solo voto de opinión, hoja de vida, discurso, solamente. Eso es casi imposible en una campaña donde no hay mucho voto de opinión. Aquí se necesitan recursos económicos y parece que hay unos candidatos que tienen muchas condiciones pero no tienen el dinero para la campaña. Entonces, infortunadamente, no hay futuro en esas campañas. Sí, desafortunadamente es así no les guste o así no lo quieran aceptar, pero eso se requiere dinero. Mire, a propósito, ayer hablaba yo con una persona que conoce estos temas de financiación de campañas y me decía que para la gobernación del Huila, óigase bien, Alejandro, y eso le parecía a uno descomunal, que para una gobernación del Huila en este momento se necesitan cerca de 15,000 millones de pesos para poder hacer una campaña. ¿Usted se imagina esa cantidad de dinero para una campaña a la gobernación? Y después, ¿cómo hace para sacar la plata? Pues lo que han hecho estos señores, González Villa, Villalba Mosquera, Hernán Francisco Andrade Serrano, etcétera, durante los últimos 30 años, lo que han hecho ellos. Por eso algunos seguimos creyendo, a pesar de puntos suspensivos, en este gobierno del cambio. Nos gustan algunas reformas y Colombia necesita, por ejemplo, en una reforma electoral seria, por ejemplo, el voto obligatorio. Lo necesita, porque más del 60% en las elecciones venideras, más del 60% de los habitantes del municipio de Pitalito, en el caso nuestro, no salen a participar, no salen a votar. Por ende, hoy estamos invitando a escribir la cédula de ciudadanía. Por favor, vote. Bueno, es el tema del voto obligatorio. Pues yo no sé hasta dónde eso influye mucho en el cambio político. Mire, el Ecuador tiene voto obligatorio
Y yo no veo que allá cambie la gente, cambia de opinión, cambia cada 4 años de presidente. Es parte, ¿no? El tope de las campañas, la financiación. Y mire cómo ha caído en la crisis tan tremenda el Ecuador, y en este gobierno del presidente Guillermo Lasso cayó en una crisis tan tremenda que para salvarse él de que lo destituyan en la Cámara de Diputados allá, le tocó convocar a unas elecciones anticipadas para que terminen el periodo de gobierno. Destituyó Congreso y se destituyó claro, él. Y eso es legal allá, porque la Constitución le permite ese tipo de maniobra, muy parecido a sistemas parlamentarios europeos. Lo que pasó en España, por ejemplo, ahora, el presidente Pedro Sánchez convoca unas elecciones anticipadas ante la derrota electoral que tuvo en las elecciones provinciales el pasado domingo. Entonces, fíjese usted que, y en España también hay voto obligatorio. Pero no cambia eso no cambia la mentalidad de la gente. En el Ecuador hay voto obligatorio y hay unas sanciones pecuniarias para el que no vota. Y hay gente que las paga las multas y no vota. O van y votan en blanco, o van y votan nulo. Pero no cambia demasiado el esquema, decir que vaya a cambiar el panorama de un país porque el voto sea obligatorio. Yo creo que si aquí establecen un obligatorio, pues la gente se abulta más las elecciones, pero yo no veo así que la gente vaya a cambiar por alguien diferente. Y lo que usted dice, para que alguien diferente pueda llegar al poder, pues tiene que tener una gran cantidad de dinero para hacer una campaña. Infortunadamente es cierto. Santiago, le agradezco mucho su tiempo, muy amable a ustedes. Gracias por comentar, por compartir. Muy amables. No se le olvide que hoy inauguran el puente del barrio El Libertador. Con bombos y platillos. No, puede ser que con bombos y platillos, sí. Con exalcalde sí. A bordo. Ah, bueno. Con, no sé si viene el exgobernador. Es posible. Que fue gestor también senador, del proyecto. Sí, es posible. Senador Carlos Julio González Villa. Pero eso desembotella un poco ese problema vial que tenemos, porque sí. Últimamente se ha concentrado mucho vehículo en el centro por falta de ese puente. Cierto. Dicen desde la alcaldía, como todo lo de esta administración, histórico, les recuerdo lo que logró el Comité Pro Revocatoria. Histórico. Bueno, pero ese puente ya estaba avanzado cuando hicieron el plantón, ya no faltaba ¿sí? Y no echarle una cepillada. El gobierno que tenemos es histórico. Sí, claro. Y el gobierno nacional. Y todos los gobiernos son históricos. Sí, hay que dar en la historia. Mal o bien, pero dejan en la historia. Alejandro, muchas gracias a usted y muchas gracias a doña Marta Cobo en la parte de la producción, y a ustedes, especialmente a ustedes. Muchísimas gracias por esa atención que me han prestado aquí a El Observatorio Político.